Acentos que narran la paz. Voces que entonan las historias del fin de la guerra. Es lamentable que en Colombia los líderes campesinos, los líderes sociales terminen sus vidas así. Que no haya tanto derramamiento de sangre, tanto sufrimiento como el que hemos pasado nosotros. Estamos en mora de cambiar, porque estamos en un proceso de posconflicto. Es que tenemos que olvidar el rencor, porque el rencor es algo que nunca va a dejar que este país viva en paz. El sentir del pueblo, la vivencia del país. Para mí la palabra de este país es la resiliencia. Serie producida por el proyecto Hacemos Memoria, un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Academy, con el apoyo de la cooperación alemana. Yo estaba en la alcaldía cuando la jefe de talento humano me dice: doctora Pati, mataron al profesor Correa. Y le pegué gritos, Pati, escritorio, me puse a llorar. Horrible. Nos fuimos enseguida para los apartamentos de Alba. Allá estaba Alba. Medi creo que no había llegado al colegio. Y bueno, le abrazamos a Alba y nos fuimos. No sé qué más hicimos después de eso. El 17 de septiembre de 2004, un grupo de paramilitares aliados con agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS asesinaron al sociólogo cienaguero Alfredo Correa de Andrés. Por este hecho fue condenado como autor intelectual Jorge Noguera Cotes, director del DAS durante los años de la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Al profesor Alfredo Correa de Andrés se le conocía en los círculos intelectuales y académicos de Barranquilla y Santa Marta por ser un sociólogo, ingeniero y agrónomo comprometido con promover transformaciones en beneficio de quienes han vivido la exclusión social, política y económica. Un hombre maravilloso, un hombre tierno, comprometido con la paz. Patricia Salgado, socióloga de la Universidad del Atlántico y compañera de estudio de Alfredo Correa de Andrés. Nada honesto, un hombre totalmente honesto, con una ética incólume, enamorado del país, constructor de paz, tierno, solidario, gran persona, un gran ser humano, amante de sus padres, de su familia en general, muy pendiente de los viejos, de sus hermanos, tipo estudioso, brillante, con un talento. Tuve la fortuna de ser su compañera de maestría aquí en la Universidad del Norte. Y realmente fueron unas clases. Cuando Alfredo pedía la palabra, todo el mundo decía: ay, pero es que él habla mucho. Pero todos quedábamos arrobados ante su inteligencia, su pertinencia frente a la temática que se estuviese tratando. No sé qué más decir. Para mí era mi hermano. Muchos de sus allegados, cuando hacen memoria sobre él, dicen que el profesor generaba un contraste entre su apariencia física y su personalidad. Era un hombre muy alto, de cabello rubio, largo y era acuerpado. Parecía un vikingo, dicen. Sin embargo, en su condición de profesor, oficio que desempeñó durante 23 años, se destacaba por sus métodos pedagógicos y humanistas. Bueno, yo conocí a Alfredo Correa como profesor. Fue mi profesor en segundo semestre en el programa de Sociología en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Jair Vega Casanova, profesor del Departamento de Comunicación Social e investigador del Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social, PBX, de la Universidad del Norte. La verdad es que yo recuerdo mucho que nosotros habíamos tenido, como en un primer semestre, un profesor de sociología que nos daba como toda la perspectiva positivista de la sociología, y en segundo semestre Alfredo nos dio sociología colombiana y yo me acuerdo mucho, digamos, como de su presencia, porque Alfredo era un tipo grande. Yo recuerdo que cuando él entró la primera vez al salón, él llegó con su pelo así alborotado, cargado de libros, porque él llevaba un poco de libros a las clases. Y siempre yo he dicho que para mí era como la primera imagen de un ser humano que se me parecía a un vikingo.
porque entraba así como aparatoso con sus libros, entonces la gente lo ayudaba a poder ahí organizar. Y el tipo comenzaba la clase, yo digo que no usaba PowerPoint, sino PowerVoice, porque él podía hablar toda la clase y era como hacerle a uno un esquema mental con la manera como iba relatando y leía en clase y generaba mucho debate, mucha reflexión en la clase, digamos, era como su manera de... Escuchas acentos que narran la paz. Alfredo Correa de Andrés combinaba sus cátedras universitarias con la organización de los sociólogos de la región Caribe. De esa manera logró consolidar un grupo de pensadores que, como él, buscaron hallarle explicaciones a muchas de las problemáticas sociales de la región. Yo creo que Alfredo, digamos, generó un liderazgo muy importante en la región, en el ámbito de la sociología, por varias razones. Yo creo que por un lado porque él tenía una gran capacidad para jalonar y para aglutinar alrededor de él y de su pensamiento a mucha gente. Primero tenía pues también un gran carisma y una forma, digamos, de argumentar y de hablar, pero siempre tenía como la tendencia digamos, como a establecer unas relaciones muy cordiales, muy horizontales con la gente. Yo creo que, por ejemplo, todo el mundo que recuerda a Alfredo Correa lo recuerda como si hubiese sido el amigo más cercano, porque digamos, siempre era como la sensación que generaba en las relaciones como de cercanía, de empatía, pero digamos desde ahí él, por ejemplo, jalonó todo lo que fue el capítulo de sociólogos del Caribe colombiano, pero por otro lado porque él tuvo también una producción importante sobre muchos aspectos del Caribe colombiano desde la sociología. Además de profesor en las universidades del Norte y Consuegra, Alfredo Correa de Andrés dirigió la Universidad del Magdalena, cursó estudios de posgrado en la Universidad del Norte y la Universidad de París III. Durante toda su vida intelectual, cimentó una visión que entendía la sociología como una disciplina de transformación más que de contemplación. Su pensamiento tenía mucha influencia, por un lado, pues digamos, del marxismo, de su vocación con que era necesario hacer una sociología no contemplativa, sino una sociología transformadora que permitiera una reflexión, que permitiera un cambio social, y desde ese punto de vista pues se conectaba con las organizaciones. En segundo lugar, porque también tuvo una gran influencia de Fals Borda. Él estuvo, digamos, nosotros conocimos a Orlando Fals, quienes estudiamos en esa época, a través de Alfredo, y con él lo leímos y nos reunimos con ellos y discutimos. Pero también tenía una influencia como de Gramsci, como de algunos teóricos, en relación con lo que era el rol del intelectual en la sociedad. Entonces, digamos que él era un tipo, digamos, que él, digamos, para él el tema era hacer una sociología conectada con las organizaciones. Pero por otro lado, él tenía una cosa, y es que el tipo intentaba ser coherente con su pensamiento, por ejemplo, en términos de, digamos, de lo que él pensaba que era la democracia, ¿no? Yo recuerdo una anécdota cuando yo era estudiante y yo hacía parte de la Asociación de Estudiantes de Sociología en Colombia y en la región, y nosotros tuvimos muchas confrontaciones con el capítulo de sociólogos y que él lideraba, y eran muy fuertes, confrontaciones muy fuertes, con documentos escritos, con una polémica que fue reseñada por la prensa, y eso generaba mucha tensión entre los sociólogos con nosotros, y en algún momento nosotros les pedimos a ellos que nos apoyaran para viajar a Bogotá a un encuentro de estudiantes, y le mandamos una carta al capítulo. Me acuerdo que él era el que defendía la idea de que el capítulo nos patrocinara. Algunos le decían, pero ¿por qué patrocinar a estos muchachos si ellos lo que hacen es en este momento confrontar y confrontar? Entonces el tipo decía, no, lo que pasa es que yo soy un demócrata y la única manera de seguir siendo demócrata es garantizar que mi oposición existe. Esa coherencia que le reconocían sus amigos y colegas llevó a Alfredo a vincularse especialmente con cada una de las comunidades que hacían parte de sus investigaciones. Por ese fuerte vínculo que creó con poblaciones excluidas, fue señalado en la región como ideólogo de las FARC.
Ese señalamiento que emprendieron los poderes locales que se vieron incomodados por sus investigaciones lo llevó a ser víctima de una persecución por la que terminó preso en junio de 2004, sindicado del delito de rebelión. Sé que el trabajo con comunidad era fuerte. Además, él hizo algunas investigaciones con Corona. Patricia Salgado, compañera de estudio de Alfredo Correa de Andrés. No sé, a mi juicio de pronto, no sé, él pisó callos en el Magdalena con esas investigaciones sobre el problema de los puertos carboníferos que se empezaron a instalar en Santa Marta. Y entonces, de alguna manera, no sé si eso de alguna manera, a mi juicio, pudo haber incidido en que lo decretaran objetivo militar. Yo siempre he dicho que a veces me hacen esa pregunta que cuál fue la investigación o cuál fue el acto de Alfredo Correa que motivó la persecución. Jair Vega Casanova, profesor del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte. Y yo siempre he dicho que no hay nada en él que haya motivado nada, porque a uno no lo pueden perseguir o matar por las ideas. Realmente lo que pasa es que estamos en un estado intolerante, un estado agreste frente a la oposición, que la niega y que seguimos estando en un estado así porque mira la cantidad de líderes y de movimientos sociales que han sido asesinados durante estos años. Entonces él no hay que buscar en él ni en lo que él hizo la persecución, sino que hay que entenderlo en un estado intolerante, en un estado porque finalmente ya el crimen de Alfredo Correa fue reconocido como crimen de Estado. Entonces no es la suspicacia, sino que es simplemente el reconocimiento de que es un Estado que va a agredir todo lo que sea distinto, todo lo que sea un pensamiento disidente, nunca bajo ninguna circunstancia lo soporta. Yo creo que Alfredo era una figura regional que se movía en muchos escenarios y que significaba el pensamiento disidente, el pensamiento divergente, el pensamiento crítico, y de alguna manera atacar a Alfredo era tocarnos a todos. O sea, era generar miedo, era generar incertidumbre, era eso. Yo no creo que haya una tesis en particular, yo no creo que haya un texto en particular. Para mí es simplemente, y porque no es la única persona, en esa misma época persiguieron a otros líderes de la región también, que a algunos les pasó exactamente lo mismo, sino que fallaron en el atentado, pero también los llevaron presos. Es decir, ese era un modus operandi frente a muchos líderes y organizaciones sociales. Por eso yo digo, lo único que Alfredo hizo fue tener un compromiso social como intelectual, y bajo ninguna circunstancia hay algo que pueda motivar eso. Visita nuestro sitio web www.hacemosmemoria.org. Durante el paso de Alfredo Correa por la cárcel, siempre mostró confianza en que las instituciones se darían cuenta de su inocencia. Debido a ese convencimiento, durante su encarcelamiento le dirigió 2 cartas al presidente Álvaro Uribe en las que le suplica que interceda por él para que cesen los señalamientos en contra suya. Pero a pesar de su inocencia, las persecuciones del DAS, encabezadas por Jorge Noguera, solo terminaron ese fatídico 17 de septiembre de 2004, cuando un sicario atentó contra él en una calle de Barranquilla. Ese sepelio fue multitudinario. Nos acompañó un muchacho que después mataron. Patricia Salgado. Pero por una riña, José Hernández, músico de la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla, profesor del distrito, con su guitarra, y varias personas cantaron, hubo arengas de toda clase, discursos de todo el mundo. Pero ya para qué, hermano, ya para qué, después del muerto qué. Desde Barranquilla le ponen acento a la memoria. Luego de la muerte del profesor Alfredo Correa de Andrés, su nombre no ha dejado de escucharse en toda la región Caribe. Una estación del Transmetro, el sistema de transporte masivo más importante de Barranquilla, tiene su nombre. Además, la unidad de víctimas de esa ciudad, cuyo precursor fue el profesor Alfredo, adelanta programas culturales para que los más jóvenes sepan quién fue este pensador que la guerra le arrebató al Caribe colombiano. Yo no creo que Barranquilla se olvide quién era Alfredo Correa. Yo lo creo.
yo no creo que ya, o sea, con todo esto ya pasó del 2004 al 2017, han pasado 13 años. Yo no creo que haya personas que no sepan quién era a esos años. No creo. O sea, hemos tratado al máximo de reivindicar su memoria, al máximo. Y lo más importante, hacerlo con los jóvenes de los estados populares. Son los grandes constructores de paz territorial. Probablemente haya gente que no sepa quién es. O sea, que hay gente que vive en las nubes, o se la pasa en la nube de Drive, no sé. Pero yo creo que se sabe el personaje emblemático de la guerra sucia en Colombia, a mi juicio. A pesar de que Jorge Noguera Cotes, quien fue condenado luego de que se le demostrara que desde las oficinas del DAS ordenó la muerte de Alfredo Correa de Andrés, muchos de los políticos y empresarios que incidieron en la persecución a ese sociólogo y docente aún siguen gozando de su libertad. Sin embargo, para el profesor Jair Vega es necesario que la sociedad colombiana pase la página del asesinato del profesor y se concentre cada vez más en conocer y recordar su pensamiento. Yo creo siempre que nosotros con el caso de Alfredo tenemos que pasar la página. De hecho, aquí hay un documental muy chévere que hizo Pimentón Rojo. Jair Vega Casanova. Sobre Alfredo, que me gusta porque pone más en perspectiva de lo que dejó Alfredo y no sigue reiterando, intentando encontrar en algún comportamiento de él alguna justificación para el crimen que hubo o para la persecución, porque yo creo que ese es un punto de partida que no ayuda realmente, porque digamos el tema no está tanto en lo que él haya hecho, sino que está más en un Estado que vulnera los derechos y que persigue a la gente que reivindica la democracia, que reivindica la inclusión y los derechos humanos. Hacemos Memoria forma periodistas para generar opinión pública frente a la memoria histórica. Como lo demuestra el caso del profesor Alfredo Correa de Andrés, en nuestro país el pensamiento crítico que se cultiva en las universidades públicas ha sido objeto de persecuciones y atentados. Eso llevó a que las universidades, por momentos, se convirtieran en campos de batalla en los que los grupos subversivos como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y otros hicieran de sus aulas de clase el lugar propicio para encontrar nuevos militantes, para generar aceptación social o formar a sus cuadros políticos. Pero también los paramilitares acudieron a esa estrategia. El caso más significativo es el de la Universidad de Antioquia, en donde entre 1991 y 1999, un grupo de hombres armados comandados por Carlos Castaño se dieron a la tarea de amedrentar a profesores y estudiantes que tuvieran ideas revolucionarias y hasta quienes solo tenían planteamientos humanistas. En esa universidad también ocurrió uno de los casos más impactantes. En el año 1987, 17 personas de esa universidad, entre estudiantes y profesores, fueron asesinados por grupos paramilitares. Ese fue el año en el que cayeron profesores como Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancourt, Luis Felipe Vélez y Pedro Luis Valencia, todos integrantes de sindicatos o de organizaciones defensoras de derechos humanos. Las tensiones que hubo sobre las universidades llevaron a Carlos Lugo, un cantautor huilense de música protesta, a componer la canción 1230M, producción incluida en el disco Tocó Cantar del Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero antes de saludar a Carlos Lugo, nuestro invitado, escuchemos un fragmento de su canción. 2:30 madrugada, estudiando estaba Juan, cuando un grupo encapuchado violentaba su hogar, La familia se despierta y no entiende lo que pasa, porque a Juan lo han esposado y han registrado la casa, y han allanado la casa. Cuando llega a los 20, pierde esta generación
Él es universitario, estudiante de educación. Cuando llega a los 20, pierde esta generación. Él es universitario, estudiante de educación. De educación. ¿Qué educación? Bueno, Carlos, la canción hace referencia a un joven universitario que está desaparecido. ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿De dónde surgió la inspiración para hacer esta canción? Bueno, pues la canción, el tema en sí se genera en la búsqueda de esa memoria, de recuperar la lucha y denunciar pues los casos de desaparición que hubo entre los años 80 e inicios de los 90 en todo Colombia, desde el Estatuto de Seguridad y después en los 90 y todo ese tiempo, toda la represión del Estado, ¿no? Y la mano oscura del gobierno. En ese tiempo pues, estaba el F2, el DAS, que eran como otros encargados de hacer pues las ejecuciones y los secuestros y las desapariciones junto a torturas de los estudiantes y todos los que buscaban un país mejor. Pero te inspiraste en un caso concreto. La canción está inspirada en un amigo que se llama Tarcisio Medina, que fue desaparecido, pero usó el nombre de Juan como un genérico decir Juan María de cualquier ser humano, pero es inspirado en el compañero Tarcisio Medina, ¿no? Fue sacado de las puertas de la Universidad Colombiana, el F2, y desaparecido, y hasta ahora no han resuelto nada. Y bueno, Carlos, este ha sido un tema recurrente en tu música. ¿Qué otras canciones has escrito sobre este tema? Sí, pues algunos son sobre cómo se organiza el movimiento armado, sobre las luchas campesinas, sobre las luchas estudiantiles sobre todo, sobre las organizaciones, sobre cómo organizarse. Y pues es un tema que es muy difícil en Colombia, ¿no? Porque la música pues es un conductor muy efectivo, y porque es más fácil escuchar una canción que leer un texto, lastimosamente. Entonces en ese momento la afectividad se convierte también en algo muy peligroso para todo este tipo de grupos, ¿no? Y como decía, pues son los que tienen el poder y les conviene que Colombia esté en la ignorancia. Y sí tengo una producción un poco amplia sobre el tema social. Antes de despedir a nuestro invitado Carlos Lugo, compositor de la canción 1230M, quien nos atiende desde su casa en Pitalito, Huila, queremos preguntarle sobre algo que mencionó en una pregunta anterior. Carlos, tú decías que la música tiene un fuerte potencial para hacer memoria. Sobre estos casos de agresión a las universidades públicas y al pensamiento crítico, ¿qué crees que debe quedar en la memoria de los colombianos? Como lo dijo José Martí, los estudiantes son el baluarte del pueblo. Las universidades deben ser, por siempre, un lugar que debe ser protegido, cuidado, defendido, porque ahí es donde van a nacer nuestros líderes, donde van a crecer la gente que hace las leyes, la gente que debe procurar un país mejor. Ya han pasado 8 años y no ha regresado Juan. Sus compañeros lo lloran y la madre aún más. Con la música de Carlos Lugo despedimos este episodio de nuestra serie Acentos que narran la paz. Les agradecemos su audiencia y los esperamos en un nuevo capítulo. Vamos todos a marchar. Si esta historia olvida todo, la volvemos a narrar. Acentos que narran la paz. Locutores Esteban Tavera, Luz Adriana Ruiz y Jenny Giraldo García. Edición y mezcla David Berrío. Dirección Patricia Nieto. Investigación y guiones Luz Adriana Ruiz, Esteban Tavera y Juan Camilo Castañeda. Agradecimientos Centro Nacional de Memoria Histórica, Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, Sistema Informativo de la URBE, Emisora Cultural Universidad de Antioquia, y a todas las personas que hicieron posible la realización de esta serie. Acentos que narran la paz. Voces que entonan las historias del fin de la guerra. Es lamentable que en Colombia los líderes campesinos, los líderes sociales terminen sus vidas así. Que no haya tanto derramamiento de sangre, tanto sufrimiento como el que hemos pasado nosotros.
estamos en mora de cambiar, porque estamos en un proceso de posconflicto. Es que tenemos que olvidar el rencor, porque el rencor es algo que nunca va a dejar que este país viva en paz. El sentir del pueblo, la vivencia del país. Para mí la palabra de este país es la resiliencia. Serie producida por el proyecto Hacemos Memoria, un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Academy, con el apoyo de la cooperación alemana.